Amigos, Barça 2, Girona 1, partido horrible del Barça, horrible. Contentos, evidentemente que sí, porque te llevan los 3 puntos. Sobre todo como se ha dado de esa manera agónica, que siempre es como mucho más, ¿no? Te sube todo, el cortisol, la adrenalina, te sube todo porque es una barbaridad ganar así, pero muy malas sensaciones, tíos. Otra vez, no, el parón nos irá bien, después del 4-0 el Sevilla tal. Y no, y da la sensación que no terminamos de arrancar. Dejadeces, vagancias, gente que no presiona, otra que no baja. No lo sé. Me sabe mal por Flick, sinceramente, porque poco más puede hacer él de lo que ya hizo el año pasado. O sea, si tiene la misma plantilla y no juegas igual, evidentemente el problema no es tuyo, ¿no? No es el del entrenador, el problema sino que seguramente sea el equipo que por lo que sea, pues baja los brazos. Rubén, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto, tío? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Pues a ver, un poquito preocupado por la situación general. Sobre todo es más a nivel defensivo y en conceptos que el año pasado teníamos como muy asumidos, como era el tema de la presión, cuándo teníamos que ir, cuándo no, porque se habla mucho de la línea adelantada, pero se habla poco de lo que trabajan el resto de líneas en la primera presión, ¿no? Que Claro. yo creo que es lo más importante. Y preocupado en ese sentido, sobre todo porque, bueno, teníamos un agujero en la banda derecha bastante importante. Al final, pues se nos ven las costuras un poco cuando un rival no se encuentra el espacio ahí. Y a ver, contento por la victoria, evidentemente, que es importante ganar, por supuesto que sí, pero. Y pues también, evidentemente, por la situación, ¿no? El tema de bajas, etcétera, etcétera. Pero, hombre, preocupado, un poquito preocupado. Sí que preocupa, Rubén. Yo te iba a decir, digo, yo te entiendo, como seguramente tú a mí, estamos contentos por la victoria, pero tú en este caso, justamente es que encima eres entrenador y como entrenador hay 500 cosas que ves hoy que dirás, ¡ay, Dios mío! Gano, perfecto, pero evidentemente te has tenido que echar las manos a la cabeza más de una vez. Te hemos leído en Twitter en directo mientras estabas poniendo ahí y tal. ¿Le achacas lo peor al Barça la presión? ¿Ese momento malo que está el Barça en la presión? Sí, yo creo que se nos nota mucho. Me parece que una de las primeras diferencias, de las grandes diferencias, perdón, con respecto a la temporada pasada, es el tema de la presión. Salimos mal. El Girona en varios saques de puerta nos ha salido a jugar con un rombo con el portero varias veces en presión y ha salido limpio. A mí me parece un síntoma claro de. Para mí no es entenderlo, que quede claro. O sea, Ya, no, no, sí. en este caso no es un achaque a la preparación, sino más a la intensidad y a la concentración de los jugadores en ese momento puntual, porque al final tenemos que entender que hay dos momentos en el juego a nivel defensivo, que son los inicios de jugada, los reinicios que llamamos, que son saques de puerta, saques de banda, faltas en campo rival, y luego lo que Ujú. es el juego elaborado. Y en este caso estamos teniendo muchos problemas en los reinicios y me parece súper importante entender que no es un tema de planteamiento, sino que es un tema de intensidad, concentración y actitud en el momento en el que estás en este caso. Y me parece muy preocupante que un equipo como el Girona, que lleva 5 goles, llevaba 5 goles a favor en estas jornadas, te sea capaz de, de sacar así el balón jugado, que entiendo que se prepara por parte de Mitchell, que me parece muy buen entrenador, pero me parece que es más error nuestro por no trabajarlo bien, o perdón, no trabajarlo bien, no, por no hacerlo bien. Y Claro, es que me eso. preocupa porque son momentos muy claves. No, sí, sí, que digo que Dime, dime. Rubén, a mí lo que me agobia más de esto que tú comentas es que, o sea, es el mismo equipo, tío. O sea, son los mismos jugadores. ¿Sabes? No ha cambiado nada. ¿Por qué ahora de repente falla todo lo que. Yo entiendo que las líneas estas de afuera de juego te las puedan pillar los entrenadores. Vale. Pero la actitud no se debería negociar, tío. O sea, esto es 100% actitudinal, tío. Totalmente. Hay una parte en la cual el entrenador evidentemente tiene responsabilidad, que es la de trabajar cómo se debe de hacer, hasta qué punto hay que hacerla, en qué Sí. momento, fases, incluso minutos, incluso fases de partido. Pero cuando tú estás en un momento de reinicio, y repito una vez más que me parece lo más clave de todo, que son situaciones de cuál el balón está parado y vuelve a empezar, me parece dramático que no lo hagamos bien. Y yo opino como tú, para mí es un tema actitudinal, no es un tema futbolístico o de preparación, me parece un tema actitudinal porque como dices tú, la plantilla es la misma del año pasado, solamente ha cambiado un jugador, en este caso que es Rashford, que está arriba, y no precisamente
es un perfil el cual no sea en ese aspecto de poder ir a presionar o de ir hacia adelante. Entonces, sí preocupa, pero repito, yo en este caso, como tú, opino igual. No achaco al entrenador, achaco más a la actitud de ciertos jugadores. Me parece que en banda derecha estaban Lamine y Koundé. Por lo tanto, me parece que son dos de los responsables en este sentido de que la presión por banda derecha no haya ido como debe. Te iba a preguntar, porque hemos visto, entre otras muchas cosas, Rubén, que la gente se quejaba mucho de Jules Koundé, se quejaban de Lamine, y justo te iba a preguntar esto yo. Te iba a decir, oye, tío, ¿qué narices está pasando? ¿Qué narices está pasando con no sé si es, bueno, sí, actitud, no sé. Dice la gente, no, tienen la barriga llena. Yo, sinceramente, me cuesta pensar que un jugador, por ganar 3 títulos nacionales, tío, tiene la barriga llena. No sé, tío, no sé. O sea, ¿a qué lo achacas tú? Si es tu vestuario, ¿qué crees que puede estar ahí fallando, tío? A ver, ahí lo que el entrenador sobre todo puede hacer es mover piezas, sacar gente de banquillo, intentar darle un giro de tuerca, sobre todo en ese sentido, y favorecer sobre todo el que otros jugadores que puedan salir de banquillo puedan transmitir otro tipo de actitud, que puedan cambiar lo que están viendo ellos, ¿no? Desde fuera. Al final, los jugadores que entran desde el banquillo también son importantes y tienen que tener esa función de revulsivo. Yo creo que los entrenadores en general sí que creemos y queremos que esos jugadores que están después no piensen que son suplentes, sino que son jugadores que entran con otro rol y con otro papel. Y me parece súper importante lo que es entrar con actitud, con ganas, demostrar que quieres ser titular también. Al final, tú juegas 30 minutos, 35 minutos, ha salido Fermín, por ejemplo, y para mí ha sido súper importante porque en jugada elaborada ha sido el jugador que más ha finalizado del Barça en ese sentido cuando ha entrado, quiero decir. Y me parece muy importante esa actitud. Quiero decir, para eso entras desde el banquillo, para dar algo distinto a lo que tienes en el campo. Si no, ¿de qué valdría tener jugadores en el banquillo? Y me parece muy importante que esos jugadores que entran tengan esa función y que sean realistas con el papel que tienen en ese partido. No significa que no puedan ser titulares, no tiene nada que ver, pero sí que evidentemente tengan esa posibilidad y que ellos sepan el papel que tienen. Me parece súper importante y me parece que hoy en ese sentido creo que sí que ha funcionado, por lo menos en el caso de Ronald Araujo y de Fermín, que me parece que lo han hecho muy bien, la verdad. Súper, a mí me ha gustado muchísimo Fermín, la actitud, lo que tú dices, me parece que, sinceramente, así hay que salir del banquillo. La última, Rubén, ¿crees que la vuelta de Rafinha, de Fermín, de jugadores que son mucho más intensos, que son ese perfil, ¿no? Que son más peleones, va a ayudar a que volvamos a ver un Barça más similar a lo de la temporada pasada? Sí, de hecho, para mí, por lo menos, no hay ninguna duda. Creo que un entrenador, cuando ve que falta esa intensidad, esa presión y sobre todo esas ganas de hacer las cosas bien, yo creo que son los jugadores que tienen que participar. Me parece que son jugadores que siempre te van a aportar eso. Yo creo que nadie puede dudar de las ganas que aporta Fermín al equipo siempre que está en el campo. Pueden salir las cosas bien, le pueden salir mal, pero creo que son los jugadores que tienen que, en ese sentido, que tirar en esos momentos. Vuelvo a decir lo mismo, al final cada uno tiene un papel y tiene un rol. Y tan importante es el que sabe titular como el que luego entra de banquillo. Y si luego consigues revertir la situación y consigues darle la vuelta al papel que tienes, me parece estupendo. Pero es que las cosas se cambian así, es decir, con esas ganas, con esa intensidad, con esa actitud, con ese querer hacer las cosas bien. ¿El clásico qué? Bueno, a ver, lo veo complicado, pero por el tema de lesión. Vale. Tema lesional lo veo, Vale. lo veo oscuro. Es verdad que nos encontramos en un momento los dos equipos, yo creo, de incertidumbre. Por mucho que nosotros tengamos lesiones, yo lo veo igual. Pero es verdad que a nosotros nos está afectando mucho el tema de lesiones y lo veo complicado en ese sentido. Pero también sabemos que hemos tenido partidos donde hemos tenido jugadores muy importantes y el resto ha sabido tirar del carro. Y confío, la verdad, en que Hansi Flick le dé una vuelta y que los jugadores respondan como deben, porque es un partido muy importante, que no son solo 3 puntos y que implica muchas más cosas, evidentemente. Bueno, pues eso es. Esperemos. Eso es lo que esperemos que pase. Rubén, gracias como siempre, tío. Y a la gente que nos ve, pues ya lo saben,
que sigan aquí, que yo que sé, que mira, que también se puede ganar así, que lo malo de estar tan mal es que solo se puede ir a mejor. Esperemos que sea contra el Madrid y de ahí para arriba. Familia, como siempre, os leemos en los comentarios. Mil gracias y visca el Barça. Chao.